Muy buenas compañeros y profesor. Vengo a presentarle el instrumento para medir la densidad. Mi nombre es Cabrera Rangel. Comenzaremos por el pinómetro. Es un recipiente de vidrio con una tapa ajustada, hermética y un tubo capilar que se utiliza para medir el volumen del líquido. Eh, Utilizamos el pinómetro, primero llenándolo con agua destilada, se pesa para luego retirarlo y llenarlo con el líquido que se desea calcular. Para luego la diferencia de estos dos pesos se utiliza para calcular la densidad del líquido. El hidrómetro y el decímetro. El hidrómetro es un instrumento que se utiliza para medir la densidad mediante la flotabilidad y el hidrómetro se sumerge en el líquido y flota en él. La densidad del líquido se mide midiendo la profundidad a la que se hunde el hidrómetro y se utiliza comúnmente en la industria cervecera. Por otro lado, el decímetro se utiliza para medir la densidad mediante la masa del líquido. Primero se coloca en el líquido y la densidad se determina midiendo su masa. Es comúnmente utilizada en la industria farmacéutica y en la industria química. La balanza de Moore es una plataforma de pesaje y consiste en un brazo móvil y que se mueve a lo largo de una escala graduada. Para utilizar la balanza de Moore, se coloca la sustancia en la plataforma de pesaje y se ajusta en la posición del brazo móvil hasta que se equilibre. La masa de la sustancia se lee entonces en la escala graduada. La balanza hidroestática, por otro lado, es un tipo de balanza para, se utiliza, que se utiliza y es basado en el principio de Arquímedes, que establece que cualquier cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza que actúa hacia arriba igual al peso del líquido desplazado por el cuerpo. La balanza hidrostática consta de una plataforma de pesaje y de una celda de carga que se sumerge en el líquido. Cuando se coloca en la plataforma de pesaje, el líquido se desplaza y la celda de carga mide la fuerza de empuje hacia arriba experimentada por el objeto. Esta fuerza de empuje es igual al peso del líquido desplazado por el objeto y se utiliza para calcular la masa del objeto. La balanza hidrostática comúnmente es utilizada en aplicaciones como en la ingeniería, como en, como en la química y como en la biología. Y se utiliza comúnmente para medir sólidos y líquidos. Eh, los grados API. Los grados API, perdón, los grados API de, es una unidad de medida utilizada para medir la densidad relativa de los líquidos. Se utiliza principalmente para medir la densidad del petróleo y sus derivados, como la gasolina, el diésel, el aceite, el lubricante y otros más. Se utiliza midiendo la densidad del líquido y se compara con la densidad del agua, y el resultado es expresa en los grados API y utilizando en la tabla de conversión. Por otro lado tenemos el decímetro de gas. Ese gas funciona refiriéndose es un instrumento para medir la densidad de un gas
y se refiere a la masa del gas por unidad de volumen a una temperatura y a una presión determinada. Y se mide cómo funciona, midiendo la presión y la temperatura del gas y luego utilizando la ecuación para calcular la densidad del gas. Es importante tener en cuenta que que la medición de la densidad de los gases es más compleja que la medición de la densidad del líquido o de los sólidos. Entonces, ya que los gases dependen mucho de la presión, la temperatura y la composición química del gas. Muchas gracias. Esto es todo.